Bueno, vamos a empezar ahora, Bezat Hashem, una serie de clases sobre el tema de Taharat HaMishpacha, la pureza familiar. Cuando tú tienes una pregunta, me preguntas así. Según la ley de la Torah, cuando una mujer entró en la época o en el ciclo de su menstruación, la mujer básicamente se transforma en lo que se denomina en el idioma de la Torah en Nidá. Y la Torah nos dice que cuando la mujer está Nidá, básicamente entra en un proceso de impureza que esto no tiene nada que ver con suciedad o con cosas. Estamos hablando de una situación legal, espiritual, que según la Torah, básicamente esto le impide a la mujer mantener relación y contacto físico con su esposo. ¿Qué? Así dice la Torah, Belisha benidat tumata lotikraf. Y a la mujer, cuando está en su época de nidá, no se podrá acercar. Ya uno podría pensar, bueno, ulay, lo que está prohibido es la intimidad propiamente dicha, la relación misma, pero ulay sí la puede abrazar, tocar, besar o todas esas cosas. Talmud Lomar, dice la Torah, lotikraf, no te acerques. O sea, no te acerques significa no solamente la intimidad propiamente dicha, sino ningún tipo de acercamiento a nivel físico. ¿Okay? Y por eso mismo no debe dormir con ella en la misma cama, ¿sí? O sea, todo lo que básicamente es relación directa, corporal, eso está prohibido según la Torah. ¿Okay? Ya esta prohibición básicamente no es una prohibición que tiene que ver directamente con los temas de pureza e impureza que existen normalmente en la Torah, porque tú sabes que en la Torah hay muchas leyes respecto a temas de pureza e impureza. Por ejemplo, cuando una persona toca un muerto, cuando una persona toca un reptil muerto, o cuando la persona en la época que leímos hace algunas parashot, cuando la persona se transformaba en leprosa. Entonces, esos son diferentes ejemplos en la Torah de lo que es un cierto nivel de tumá, de impureza, que exigía ciertos procesos que normalmente todos están conectados al fin y al cabo con la mikve, con la sumersión para purificarse. Pero aquí básicamente, en nuestro caso, la tumá, la impureza a la cual se refiere la Torah con la nidá, es más que nada para el tema del acercamiento entre el esposo y la esposa. Sí, no puede haber ningún tipo de contacto físico. ¿Qué? No solamente eso, sino que como en todas las leyes siempre los jajamim fijaron básicamente cercos, sí. Y esos cercos nos van a enseñar cómo manejar la vida matrimonial en la época que la mujer está nidá, en diferentes cosas, que no solamente va a existir la prohibición propiamente dicha de tocarse o de estar en contacto físico, sino también de cosas que pueden llegar o pueden llevar a que este contacto físico exista. Y eso como lo vamos a ir viendo paulatinamente. ¿Okay? Ya nos cuenta en un lugar el Talmud que una vez vino un tzduki, un saduceo, uno de los que se apartaron de la Torah oral, ¿sí? Y le dijo a uno de nuestros jajamim, de nuestros sabios, a Rav Kahana, según la halajá, tú sabes que hay lo que se llama la prohibición del ijut, o sea, un hombre no se puede quedar a solas con una mujer ajena, una mujer
que no es su esposa, por supuesto. ¿Sí? Bueno, no estamos hablando ni de la hija, ni de la mamá, ni de la abuela, ni de nadie, pero estamos hablando de otras mujeres que pueden llegar a ser otras familiares o que pueden ser mujeres casadas o mujeres solteras. ¿Sí? El hombre, según la halajá, según la ley, tiene que tener cuidado de no quedarse a solas. Como todo esto tiene sus reglamentos y sus halajot, pero básicamente en general esa es la idea. ¿Sí? Ahora, pero cuando la esposa de un hombre está en la época de Nidá, aparentemente, si iríamos de acuerdo a esta lógica, entonces el hombre no se podría quedar a solas con ella, porque es una mujer que en ese momento está prohibida. Sí, exacto. ¿Mejor? Entonces la pregunta es, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos tenemos que separar, ir a vivir a otras casas? ¿Cómo se maneja esa situación en el judaísmo? ¿Cómo pueden convivir, ¿sí?, dos personas, un hombre y una mujer, que básicamente uno está prohibido para el otro? ¿Ah? Bueno, lo que tú sabes, ¿sí? Que no tiene que haber ningún contacto, o sea. Mejor. Sí, pero la Torá te dijo, mira, si tú, por ejemplo, estás en una habitación solo con una mujer casada, con la mujer de otro hombre, ¿mejor? Entonces, dependiendo del caso, ¿sí?, tú no puedes quedarte a solas con ella, o tienes que abrir la puerta, o tiene que haber otra persona contigo, o alguna cosa, pero no te puedes quedar a solas con ella. ¿Por qué? Porque como esa mujer es una mujer que está prohibida para ti, entonces existe el temor que el hombre, por su instinto sexual interno, quizás llegue a hacer algo indebido con esa mujer. Esa es básicamente la idea. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no usamos la misma lógica con nuestra esposa? Y quizás con nuestra esposa más todavía. Porque es una mujer con la que convivo constantemente. Entonces, ¿cómo sí me puedo quedar a solas con ella? Entonces, le contestó, esa es la pregunta que le hizo este saduceo a Rav Kahana. Rav Kahana le contestó, sobre esto está escrito Sugá Bashoshanim. Tomeret, la Torá básicamente nos dio la pauta, ¿sí?, el testimonio de que el hombre y la mujer en esa situación van a saber cuidarse a pesar de que uno está prohibido para el otro. Y ellos van a saber cómo poner el marco, cómo estar separados, ¿sí? Y el ejemplo es como una especie de cerco de rosas, así dice el versículo. Sugaba Shoshani. O sea, es un cerco, pero es un cerco que huele bien, ¿sí? O sea, afilo un cerco de rosas que por un lado huele bien, pero por otro lado uno se puede pinchar. Mejor las rosas tienen espinas, ¿sí? Pero es algo que uno lo puede pasar con relativa facilidad. A pesar de eso, dijeron Jajamim que nosotros confiamos en la pareja, que no van a pecar, que no van a transgredir la prohibición de mantener ningún tipo de contacto físico. ¿Qué? O sea, la pregunta es, Bemet, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué, Bemet, confiamos en la pareja de que se van a cuidar y van a mantener la distancia mientras la mujer está en la época de Nidá? Bueno, a mi pensar es porque tiene que ser, porque ante los ojos de Dios eso es lo que se debe prohibido. Mejor. Entonces, si de verdad uno quiere hacer lo mismo que Dios pues, envió, entonces él se va a cuidar, él va a mantener la distancia. Mejor. ¿Qué? Entonces, una vez escuché yo una explicación muy interesante que dice de que ¿cuál es la diferencia entre cualquier otra mujer y mi esposa? Cualquier otra mujer es una mujer que está prohibida
constantemente. O sea, es una mujer con la cual yo nunca puedo mantener ningún tipo de relación o contacto físico. Entonces ahí parece que el instinto interno es más fuerte y lo incita al hombre a pasar y a pecar. Y por eso no te debes quedar a solas con este tipo de mujeres. Pero cuando hablamos de la esposa de uno, mientras tanto la mujer está en época prohibida. Pero después del proceso, después de los 7 días de limpieza y después de que va la mikvah, esa mujer va a estar permitida. Entonces, como el hombre y la mujer saben de que luego de un cierto tiempo van a poder volver a reunirse en la relación física, entonces no pecan. Entonces se mantienen, se sostienen a pesar de lo dificultoso, a pesar de que no es fácil, ¿sí? A pesar del deseo interno, pero como saben de que por ahora, estos días, no debemos, pero sabemos de que prontamente vamos a poder volver a reunirnos y eso le da la fuerza, ¿sí?, a el hombre y a la mujer de poder mantenerse en pureza sin llegar al pecado. En fin. O sea, en estos días hay que tener mucho cuidado, pero no solamente de no entrar en contacto físico, sino de no irse al otro extremo. O sea, una persona puede pensar, bueno, como no puedo estar en contacto con mi mujer físicamente, entonces yo me tengo que apartar de ella y no le voy a hablar y no le voy a hacer caso y no voy a estar con ella. Y eso, por supuesto, no está bien. Todo lo contrario. Posiblemente la mujer en estos días siente, no es que siente culpa, ¿sí?, porque ella no tiene la culpa, pero ella dice, bueno, por mi situación fisiológica, yo ahora no puedo estar en contacto físicamente con mi esposo. Entonces, justamente en estos días, por un lado hay que mantener la distancia física, pero por otro lado hay que mantener un acercamiento más a nivel espiritual, a nivel intelectual, ¿sí?, de plática, no de frivolidades o de cosas así, pero sí, o sea, tener cuidado de que la mujer no se sienta como desplazada, ¿sí? Porque suficiente es lo que ella se siente desplazada a nivel físico, no darle, ¿sí?, ese sentimiento de que ella está apartada y que no se puede tener ningún tipo de relación con ella, ¿sí?, porque eso le duele a la mujer. Entonces hay que tener cuidado que en estos días, a la par de que tenemos que mantener una estricta distancia a nivel físico, tenemos que saber mantener un acercamiento a otro nivel. Y eso también es muy importante, porque a veces el hombre y la mujer quizás están enceguecidos en que mantienen una relación, pero quizás la relación es muy superficial, es muy material, a nivel físico, a nivel belleza, pero sabemos que esa relación no se mantiene durante toda la vida, ¿sí? Los físicos van decayendo, la belleza también un poco, ¿sí? Entonces, quizás ese tiempo en el cual la pareja no puede mantener ese contacto físico, ¿sí? Otra vez la Torá con gran sabiduría nos dijo, bueno, en esta época de distanciamiento físico, mantengan una relación diferente, una relación de plática, de hacer cosas juntos, pero sin entrar en contacto físico. Y por eso dice la Gemara, el Talmud, que al principio los primeros sabios decían que la mujer en la época de la nidad tenía que, básicamente no se tenía que pintar y no se tenía que ver bella, y, o sea, que no se vea atractiva, ¿sí? Hasta que vino Rabbi Akiva y enseñó, si tú le vas a exigir a la mujer estar fea en esos días, entonces el hombre va
de manera natural se va a distanciar de su esposa. O sea, porque la va a ver desordenada, no la va a ver bella, no la va a ver atractiva. Entonces eso de manera natural le va a provocar, sí, como dijimos, una distancia mucho más grande. Entonces por eso dijo Rabbi Akiva que sí está permitido que se vea bien, que si quiere pintarse, si quiere ponerse buenas ropas, afilu en la época de la nidá. ¿Sí? Porque otra vez hay que saber cómo mantener el equilibrio entre un distanciamiento físico, pero que no se transforme en un distanciamiento absoluto, total entre la pareja. Y eso no siempre es fácil, porque hay que saber cómo manejar la situación. ¿Sí? Eso no Eso no es muy importante. ¿Qué? Entonces por eso es tan importante obviamente estudiar exactamente los reglamentos en donde no y en donde sí, en qué hay que ser exigente, en qué hay que cuidarse, en qué no podemos ceder de ninguna manera, pero de la misma manera tenemos que entender que hasta aquí llegó y nada más, y no tenemos que aumentar más de lo que nuestros jajamim ya nos enseñaron. ¿Sí? Suficiente con lo que ellos nos enseñaron, y ellos llegaron a lo más profundo del espíritu del ser, del hombre y de la mujer, y entienden que estos cercos sí son importantes, que los cuiden, pero más allá ya no. ¿Qué? Como en todas las leyes que vamos a ver ahora, las halajot son ejemplos y fundamentos, y básicamente de esas reglas uno tiene que aprender a cómo manejar eso en su vida cotidiana, en la época que la mujer está nidá. La mujer básicamente tiene, dependiendo, cada mujer es un poco diferente, tiene un periodo menstrual, 5 días, 6 días, 7 días, depende. ¿Sí? Según la halajá, básicamente nosotros, a pesar de que la mujer, digamos, haya visto menos que esos días, desde el momento que comenzó su periodo menstrual, entonces por lo menos tenemos que esperar 5 días mínimo, a pesar de que, digamos, al tercer día ella diga, no, ya no tengo sangrado, hay que esperar 5 días. Cuando termine el 5.º día, antes de la shkia, antes del ocaso, la mujer tiene que hacer lo que se llama el efsek tara. O sea, la mujer tiene que hacer una especie de revisión, ¿sí? Que por supuesto es una revisión que ella aprende cómo hacerla, con qué tipo de materiales, ¿sí?, que se introduce dentro de la vagina de la mujer. La mujer se revisa bien de que no haya ningún tipo de sangre, de sangrado, de gotas, de nada. Saca ese paño con el cual se revisa, lo ve, está en orden, ¿sí? Y básicamente desde esa noche comienza a contar 7 días. ¿Te acuerdas? ¿Eso lo viste? Sí, me dijeron que son 12 días. Entonces. Muy bien, mejor. Son 5 más 7. ¿Sí? Además de eso, se aconseja, y es muy bueno, y eso es lo que también se acostumbra a hacer, es que la mujer, durante todo el horario del ocaso, desde que baja el sol hasta que salen las estrellas, se deja una especie de paño internamente para estar totalmente seguros de que ya no hay ningún tipo de sangrado. ¿Sí? Luego lo revisa, y desde ese día básicamente empieza a contar lo que se llaman Shiva Nekiim, los 7 días de limpieza. En esos 7 días, la mujer tiene que hacer básicamente 14 revisiones, una en la mañana y una en la tarde,
para ver de que durante esos 7 días no hubo ningún tipo de sangrado. ¿Sí? Y a la finalización de esos 7 días, en la noche la mujer va a la mikve. Que como van, eso también tiene todos sus reglamentos. La mujer tiene que hacer una preparación bien. Sí, sí. Ella está ahora mismo también. ¿Estoy mejor? ¿Verdad? Sí. La mujer tiene que estar totalmente limpia. Antes de entrar en la mikve, la mujer se tiene que limpiar, tiene que desenredar sus pelos, tiene que cortarse las uñas, limpiarse bien, básicamente limpiarse bien la boca. O sea, la mujer tiene que entrar en la mikve cuando básicamente no hay nada que interrumpe entre su cuerpo y el agua de la mikve. Que sea natural. Todo. Sí. Y eso también tiene una gran cantidad de reglamentos que como bueno, el hombre también los puede estudiar, pero más que nada la mujer los tiene que saber para saber cómo prepararse. ¿Sí? Ya, entonces, eso es básicamente la época de esos 12 días que la mujer y el hombre tienen básicamente todas estas prohibiciones que vamos a empezar a analizar. ¿Qué? O sea, va a venir un hombre y dice, no, yo soy fuerte, a mí, o sea, yo no voy a cumplir estas leyes y a mí no me va a pasar nada. ¿Sí? O sea, yo no necesito, esto es demasiado exagerado para mí. Entonces, la persona nunca tiene que decir algo así, porque ya hubo grandes jajamim que dijeron en otros temas, yo no necesito de los cercos de nuestros sabios, yo me sé cuidar, y al final cayeron en el pecado. Porque al fin y al cabo, ¿para qué se ponen los cercos? ¿Cuál es la finalidad? Para no cometer el pecado. O sea, ¿qué? Jajamim nos quisieron hacer la vida difícil. Al contrario. ¿Sí? O sea, tú manejas por la calle y de repente viene el color rojo del semáforo, ¿cierto? Entonces, una persona tonta que dice, este semáforo, ¿para qué está el semáforo? No me deja avanzar. O sea, una persona que tiene un poco de cabeza que dice, no, menos mal que hay semáforo rojo. ¿Por qué? Porque si yo ahora pasaba y del otro lado viene otro, nos chocamos y quién sabe qué va a pasar. ¿Jon? Exactamente. Sí. Es una barrera, es una... Como por ejemplo, la política tiene que ver siempre una cabeza para que ponga orden. Entonces, mejor que los reglamentos y los cercos, básicamente, en ciertas cosas nos inmovilizan, pero eso es lo que permite que las cosas se manejen de manera correcta, para que después, cuando sí nos movilicemos, todo funcione de manera pura, elevada, como se debe. ¿Qué? La Gemara cuenta de que Jajamim dijeron que no se puede leer a la luz de la vela en Shabbat. O sea, si yo tengo una vela y quiero leer algo a la luz de la vela, no debo leer a la luz de la vela. ¿Por qué? Porque quizás si la mecha no va a ser muy nítida, entonces ¿qué va a hacer? Va a mover la mecha o va a mover el aceite, entonces va a ser como si estaría encendiendo fuego en Shabbat. Sí, muy bien. Cuenta la Gemara que vino un jajam que se llamaba Rabbi Ishmael y dice, no, yo voy a leer y a mí no me va a pasar nada. O sea, yo voy a leer a la luz de la vela y yo me sé cuidar y yo no voy a tocar la mecha, ni el fuego, ni nada. A mí no me va a pasar nada. Entonces cuenta la Gemara que una vez estaba leyendo y estaba por mover la vela. Ya había movido las manos para mover la mecha. Pero en el último instante se dio cuenta de que está prohibido. Entonces en ese momento dijo Rabbi Ishmael, qué grandes que son las palabras de nuestros sabios. O sea, cómo ellos conocen la psicología del ser humano. ¿Sí?
Y por eso nos prohibieron leer a la luz de la vela, porque ellos saben que una persona está concentrada en la lectura, Sí, sí. y cuando tiene un problema de visión porque la luz no alumbra bien, ¿qué va a hacer? Naturalmente va a mover para que haya mejor luz. ¿Eh? Como todo llega a... ¿Sí? Allá vino otro sabio y dijo, no que trató de mover la vela, sino que al final la movió. O sea, que este Jajam Rabbi Ishmael, ¿sí?, llegó a mover la mecha, o sea, que pasó por la prohibición de encender en Shabbat. Kamumán, sin intención, pero lo hizo. ¿Qué? Y dice de que escribió, que tenía así como una especie de agenda, y escribió, yo, Ishmael ben Elisha, leí y moví la vela en Shabbat, y cuando se construya el templo voy a traer un sacrificio por haber pecado en esto. Entonces vemos aquí, a veces la persona dice, no, es exageración, no, ¿para qué tanto? O sea, no me va a pasar. Entonces, este es un ejemplo pequeño de cómo los jajamim conocen la psicología humana, el alma de la persona, y saben de que esto la persona lo necesita como cerco, para su bien, para no llegar al pecado. ¿Sí? Muy bien. Allá. Básicamente, perdón. Hello. כן, אפשר להתקשר עוד כמה דקות? בבקשה, אני בשיעור. עוד כמה דקות, עוד 20 דקות, בבקשה. תודה. שלום, שלום. ¿Tienes unos minutos más? ¿Sí? Sí. ¿O ya te...? No, está bien, sí. Es interesante. ¿Qué? Todo tiene Yo después te voy a dar tengo ahí unos libros que quiero que los leas. ¿Sí? Y si hay cosas que no entiendes bien, me preguntas. ¿Está bien? Todo. Entonces aquí básicamente vamos a empezar a hablar del tema de cuáles son las reglas de cómo mantener una separación adecuada para no llegar al contacto físico en la época de la nida. Sí, tenemos aquí varias cosas. El primer tema se llama Hakalat Rosh, o sea, lo que llamaríamos la frivolidad. ¿Qué es frivolidad? O sea, hacer cosas que normalmente provocan cercanía. No sé, quizás juegos, así cosas que o hablar de cosas de intimidad y demás. ¿Qué? Entonces, en esta época el hombre tiene que tener cuidado, ¿sí? Porque hablar de esas cosas le pueden llevar a pensar en cosas de intimidad y de relación con la mujer. Entonces eso no es sano en esta época, y por eso el hombre se tiene que cuidar. ¿Qué? Otra vez, no estamos hablando de que no se puede hablar con la mujer. Sí, exacto. Sí, o sea, hay que tener bien claro eso, porque sí, después, no, a mí el rabino me dijo que yo no puedo hablar contigo durante... Y ahí sí. Sí, no entiendo. Entonces, hay que hablar, pero hay que hablar cosas que no tienen que ver con la intimidad y con las relaciones, o sea, cosas en general, como van, de necesidad cotidiana, a filo estudiar cosas juntos, pero no cosas que pueden llevar a malos pensamientos o cosas por el estilo. ¿Qué? Hay quienes dicen que también hay que quizás tener cuidado de no oler demasiado los perfumes de la mujer en estos días, porque eso también despierta un poco digamos las ganas o el deseo, ¿no? Del hombre. Y así, básicamente esa es la idea general. ¿Sí? O sea, podemos platicar, podemos charlar, podemos hablar, pero sin salir de
un cierto nivel de seriedad y no pasarnos a otras cosas que pueden despertar sentimientos o deseos que en esta época son problemáticos. ¿Entendido? Muy bien. O sea, un segundo tema muy importante es el tema de la transmisión de cosas de mano a mano directamente. Sí, mi señora me pide, me alcanzas el celular, me alcanzas el plato, me alcanzas el vaso, me alcanzas la comida, el teléfono. Durante toda esta época está totalmente prohibido entregar cosas directamente de mano a mano. ¿Cuál es el motivo? Muy simple, porque cuando una persona entrega algo directamente en la mano es muy fácil que llegue a tocar el cuerpo de la otra persona. Y en el momento que se toca el cuerpo de la persona, entonces ahí nuevamente pueden empezar a despertarse ciertos deseos o sentimientos íntimos y básicamente ese es el problema. En esta época, según la Torá, no se puede tener contacto físico, por lo tanto los Jajamim dijeron, no hagamos cosas que pueden provocar ese contacto. Entonces, si yo necesito darle algo a mi esposa o viceversa, entonces, en lugar de dárselo directamente en la mano, se lo dejo en la mesa o se lo dejo a un costado. ¿Sí? Básicamente esa es la idea. ¿Okay? La Gemara cuenta una historia de un alumno que era un sabio que estudió y que sabía mucha Torá, pero murió muy joven. Y su mujer, como en símbolo de queja, tomó sus tfilín y iba por las Batei Knesiot, las sinagogas y las yeshivot y Batei Midrashot y decía, ahora está escrito en la Torá, está escrito que la Torá le da larga vida a la persona, ¿sí? Y mi esposo, que tanto estudió, que tanto era conocedor de la Torá y del Talmud y de las demás cosas, ¿por qué murió tan joven? En la mitad de los años de su vida. Y no había nadie que le pueda contestar. O sea, nadie... ¿Quién puede saber por qué? Cuenta el Jajam que una vez le sucedió que estuvo invitado en la casa de esta mujer y le estaba contando lo que pasó y cómo murió su esposo y toda la desgracia. Y este Kaniere, que era Eliyahu Hanabí, le pregunta, dime, ¿cómo era tu relación con tu esposo en la época de la Nidá? Entonces le contestó la esposa, Has v'shalom, o sea, ni nos tocábamos como se debe. O sea, la halajá dice que no se puede tocar a la esposa. Él no me tocaba. ¿Qué? Muy bien. Le preguntó, eso es en la época de la menstruación. ¿Qué pasó en los 7 días de limpieza? ¿Qué pasaba en esos 7 días? Quizás, no sé, tú tomabas un cuchillo con tus manos y quizás cuando se lo entregabas te tocaba en la mano o en los dedos. Me dijo, ¿sí? ¿No? Sí. Él comía conmigo y dormía conmigo, cada uno con sus ropas, pero en la misma cama. Pero, como van, sabíamos que no se puede mantener la relación íntima y nos cuidábamos de eso. Entonces, en ese momento dijo Eliyahu, bendito a Kadosh Baruj Hu, que le quitó la vida, porque la Torá dijo que no se puede uno acercar a la mujer en la época de Nidá. Ya, entonces,
¿Qué vemos aquí? Vemos aquí que esta pareja se cuidaba mucho en la época de la menstruación propiamente dicha, Sí. pero en los 7 días de limpieza dormían juntos en la misma cama. Sí, Y eso va de ahí que Sí. es una prohibición total. ¿Sí? Era como que no hubieran hecho nada. Ajá. Sí, o sea, los 12 días es exactamente lo mismo. Cuando hay menstruación o cuando ya dejó, hasta que no vaya a la mikve, la mujer se considera nidá exactamente cuando está sangrando o cuando ya dejó de sangrar. ¿Sí? Hasta tal punto te voy a decir otra cosa. Una mujer que tiene 70 años y nunca en su vida fue a la mikve, es nidá. Wow. Sí, sí. La única manera de quitarse la situación de la nidá es cuando una mujer cumple con los reglamentos de la halajá. Si la mujer nunca, a pesar de que hace 20 años que ya no tiene el periodo, Sí. pero no fue a la mikve, sigue siendo nidá. O sea, de este midrash se puede aprender que ¿qué le preguntó Eliyahu Anabí a la mujer? ¿Tú le dabas el cuchillo en la mano? Entonces, ¿qué se aprende de ahí? De que eso no se debe, No sé. que eso no se puede. ¿Sí? A pesar de que la persona no tiene ninguna intención de tocar la mano o de tocar el cuerpo del otro, pero el hecho mismo de entregar algún objeto directamente de mano a mano ya es problemático. Sí, ya hay contacto. Ya puede llegar a haber el contacto y por eso nos debemos cuidar. ¿Qué? O sea, en el momento que esto se prohibió, entonces se prohibió y no importa. Y por ejemplo, ¿qué pasa si es un objeto largo? O sea, que el temor de que vaya a haber contacto es muy difícil. Entonces, Jajamim no dijeron, bueno, si tiene medio metro no se puede, si tiene 1 metro, o sea, ya esas diferencias son muy ambiguas, no. O sea, Jajamim fijaron una regla. La regla es, no se dan cosas directamente de mano a mano. Largo, corto, grande, chico, alto, bajo, no hay diferencia. ¿Qué? A pesar de que hay casos en los cuales la probabilidad de que haya contacto físico es mucho menor, pero Jajamim no empezaron a hacer medidas de esto. O sea, la ley es una ley general para todos los casos. ¿Qué? Entonces, como dijimos, la solución es muy fácil. Dejamos lo que queremos entregar en la mesa y el hombre o la mujer en el caso lo toma y se acabó el asunto sin ningún problema. ¿Qué? Hay una discusión respecto si le puedo tirar, por ejemplo, no entregárselo directamente, sino así. Porque ahí por un lado yo puedo decir, bueno, pero, o sea, aquí no existe ninguna probabilidad de que se toquen físicamente porque se lo estoy tirando de lejos. Pero por otro lado lo está recibiendo directamente de mí, o sea, no es de que lo recibe indirectamente, lo está recibiendo directamente de mi persona. ¿Sí? Entonces aquí hay discusión, hay quienes lo permiten, hay quienes lo prohíben. Lo más correspondiente, ¿verdad? Lo mejor sería poner en la mesa. Mejor, ahí nos ahorramos de problemas. ¿Qué? Que a veces hay situaciones que son un poco desagradables. ¿Qué quiere decir? Si tú estás solo en tu casa con tu esposa, entonces ahí nadie se da cuenta, ¿sí? Y esto también es un punto muy importante que tienen que saber. La gente no se tiene que enterar si tu esposa es nidá o no es nidá. ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo que queda Personalmente. en la pareja. Sí. Ahora, tú estás en una reunión y de repente tu esposa te pide que le des algo y está nidá. ¿Qué haces ahí? Si tú, en vez de dárselo directamente, lo dejas en la mesa, todo el mundo se va a dar cuenta qué es lo que sucede. ¿No? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Si pasa a la otra persona. Entonces, pues, si lo das a otra persona, la otra persona dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no se lo das directamente a ella? Entonces, dice que traten de escabullirse de la situación, o tratar de salir a un lado, pero que sea lo menos obvio posible. ¿Sí?
O sea, estas cosas se deben mantener de manera recatada. Nadie se tiene que enterar. Solo hombre y mujer. Sí, ni siquiera los hijos, o sea, nadie. Sí, esto es algo de intimidad de la pareja. ¿Sí? O sea, si de repente el hombre se olvidó y está en un lugar y hay otras personas y le entrega el celular y la mujer se da cuenta que su esposo está mal, o sea, se olvidó, entonces no le tiene que decir a la mujer estoy nida, o sea, no me lo des, porque eso provoca una gran vergüenza. Entonces que lo reciba pero con mucho cuidado, o sea, o viceversa, o sea, tu mujer viene y te quiere dar algo en las manos directamente, hay otras personas presentes y tú te das cuenta de que se le fue, se le pasó. Entonces no hay que decirle no, estás nida, todo el mundo se va a dar cuenta. Entonces lo que hay que hacer es tomarlo pero con muchísimo cuidado para que no haya contacto físico entre las manos de uno y del otro. Que me empiezan en todo. ¿Eh? ¿Qué? 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 Que él te que habló, o sea, que lo reciba con mucho cuidado, de no tocar a su esposo, venía que no, o que lo, que se lo deje, que el esposo abra las manos y que se lo ponga así, o sea, hay que buscar la manera que tengan la seguridad que no vaya a haber ningún tipo de contacto, pero eso es como van en un caso muy remoto. Normalmente nunca hay que entregar directamente uno del otro. ¿Cómo? Una pregunta. Sí. En un caso de enfermedad, por ejemplo. Ese es un caso que lo vamos a estudiar más adelante. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué? ¿Cómo hacer? Sí, hay que hablar de ese tema. Por supuesto está prohibido tocar vestimentas que la mujer tiene puesta, filo que no se la toca a ella directamente. Pero, por ejemplo, si son vestimentas que están en la mesa o en algún lugar y hay que ordenarlas, sí está permitido. O sea, lo que está prohibido es lo que está directamente sobre su cuerpo. Lo que no está permitido. Otra pregunta interesante, Besdat Hashem, cuando lleguen los bebitos, los niños, si se puede agarrar un bebé que está en las manos de su esposa, o al revés, cuando es la época de Nidá. ¿Sí? Entonces aquí dijeron Jajamim de que ahí la persona tiene que utilizar su pensamiento, su lógica, y si él piensa que eso le va a llevar a algún tipo de afecto o alguna cosa, que no lo haga, pero si no, sí puede agarrar, tomar al bebé, otra vez teniendo mucho cuidado de no tocar a la mujer. Perdón, no, quiero corregirme. Esto es cuando uno quiere besar al bebé que está en las manos del otro, no tomarlo. Anímese. ¿Qué? Sí, o sea, mi señora tiene un bebé en sus manos, yo lo quiero besar. Entonces ahí hay que ver si eso provoca afecto también con la mujer. Entonces no, si no, está permitido. O sea, agarrar, tomar el bebé de las manos de la esposa o viceversa. Entonces aquí depende. Si es un tinoc, si es un bebé que él mismo ya se puede tirar a su padre, entonces eso sí está permitido, porque básicamente el que está haciendo la acción es el bebé. O sea, el bebé o el niño se está acercando a la persona. ¿Sí? Pero si es un bebé muy pequeño que todavía no
no se mueve o que está solamente en las manos de su papá o de su mamá, entonces ahí está prohibido exactamente como tomar cualquier objeto. ¿Entendido? Sí.